El viento aullaba sobre las llanuras de Wyoming como un animal herido, llevando consigo el olor a humo y sangre. Ethan Cole detuvo su caballo en la cima de una colina baja, entrecerrando sus ojos curtidos al ver la escena abajo. Una carreta destrozada yacía cerca de un arroyo seco, la lona rasgada, las ruedas hechas pedazos. Manchas oscuras marcaban la tierra. No había aves volando. No se oían voces. Solo silencio, espeso, pesado, equivocado. Ethan había aprendido hacía mucho que el silencio en la frontera casi siempre significaba muerte. Desmontó con cuidado, una mano cerca de su rifle, sus botas crujiendo sobre la tierra fría mientras avanzaba. La escena contaba una historia brutal, una familia o un grupo de comerciantes sorprendidos y asesinados sin piedad. Cerró los ojos un instante y murmuró una oración por almas que no conocía. Entonces lo oyó, un sonido débil, apenas un suspiro. Un gemido. Su corazón se estremeció. Siguió el sonido hasta la orilla del arroyo, donde los juncos se inclinaban sobre el lodo. Ahí, medio oculta entre telas ensangrentadas y cajas rotas, yacía una joven. Sus ojos se abrieron apenas cuando él se arrodilló a su lado, oscuros de miedo y dolor. Intentó hablar, pero solo tosió, y la sangre manchó sus labios. Tranquila, dijo Ethan con suavidad, su voz áspera por años de soledad. Estás a salvo. Yo me encargo. A salvo. La palabra parecía frágil, casi una mentira, pero ella se aferró a ella mientras la oscuridad la envolvía. Ethan no había planeado tener compañía. Vivía solo en un rancho modesto, a millas del pueblo más cercano, un lugar que había elegido precisamente para mantener al mundo a distancia. Después de perder a su esposa y a su hijo recién nacido por una fiebre años atrás, la soledad se había convertido en su escudo y en su prisión. La bondad aún vivía en él, pero dormía, enterrada bajo el duelo y la rutina. Aún así, al levantar a la joven inconsciente y subirla a su caballo, algo se despertó, un viejo instinto, un recuerdo de quien había sido antes. El camino de regreso al rancho fue lento y cuidadoso. Ethan le habló durante todo el trayecto, como si pudiera escucharlo, contándole sobre la tierra, el clima, cualquier cosa que la mantuviera aferrada a la vida. Al llegar, la cargó dentro de la cabaña y se puso a trabajar con manos firmes, limpiando heridas, cosiendo cortes, haciendo lo posible con los pocos recursos que tenía. Ella sobrevivió la noche. Y la siguiente. Cuando por fin despertó, la luz del sol entraba por la pequeña ventana, pintando la habitación de un dorado suave. Se sobresaltó, intentando incorporarse, el pánico reflejado en su rostro. «Hey», dijo Ethan con calma desde la silla junto a la cama. «¿Estás bien? No te muevas tan rápido». Ella lo observó con cautela, pero también con curiosidad. Su acento era extraño cuando habló, su inglés, cuidadoso y preciso. «¿Dónde estoy?» «En mi rancho», respondió. «Estabas muy malherida. Te encontré cerca de una carreta atacada». Sus ojos se llenaron de lágrimas y giró el rostro. Ethan bajó la mirada, dándole espacio. Conocía demasiado bien el dolor como para apresurarlo. «Me llamo Ethan», añadió tras un momento. «¿Y tú?» Ella dudó. «May», dijo al fin. «Solo». «May». Los días se convirtieron en semanas mientras May sanaba. Era callada, observadora, y se movía con una gracia que parecía fuera de lugar en aquella frontera áspera. Ayudaba en lo que podía, cocinando platillos desconocidos pero reconfortantes, atendiendo pequeñas tareas con cuidado. Por las noches, Ethan a veces la escuchaba llorar en silencio, un sonido que lo atravesaba como una navaja. Hablaron poco de la masacre. El trauma flotaba entre ellos como una sombra que ninguno se atrevía a nombrar. En su lugar, conversaban de cosas simples, el clima, los animales, el cielo interminable. Poco a poco, la confianza creció. Ethan empezó a notar detalles. La forma en que May se comportaba, erguida incluso cuando estaba agotada. Los símbolos bordados en el interior de su ropa. La manera en que leía los pocos libros que él tenía, con una comprensión y un conocimiento mucho mayores de lo que dejaba ver. «No hablas como la mayoría de la gente que pasa por aquí»,
comentó una tarde, sentados en el porche, mirando cómo el sol se desangraba en el horizonte. Ella sonrió apenas. He viajado muy lejos. ¿De dónde vienes? May miró las llanuras, con la expresión distante. De un lugar donde el deber pesa más que la libertad. Isen no insistió. Había aprendido que algunas verdades solo salían cuando estaban listas. Lo inesperado llegó una mañana fría, cuando aparecieron jinetes en el horizonte, hombres bien vestidos, con caballos fuertes y una disciplina evidente. Isen sintió cómo la inquietud se le enroscaba en el estómago al verlos acercarse. Esto no era un problema común. May también los vio. Su rostro perdió color. Me encontraron, susurró. Antes de que Isen pudiera preguntarle a qué se refería, los hombres desmontaron e hicieron una profunda reverencia, no hacia él, sino hacia ella. Su Alteza, dijo uno en voz baja. La hemos estado buscando. Isen se quedó paralizado. May cerró los ojos y las lágrimas corrieron libres. Lo siento, le dijo, con la voz quebrada. Nunca quise engañarte. La verdad salió a pedazos. May no era una viajera común. Era la princesa Mei Lin, de una poderosa dinastía china, enviada al oeste bajo un disfraz después de que un violento golpe de poder amenazara su vida. La masacre de la carreta había sido un intento de asesinato. Ella había huido, escondiéndose entre comerciantes, esperando desaparecer en la inmensidad de una tierra extranjera. Y tú me salvaste, dijo, mirándolo. Sin saber quién era. Sin esperar nada a cambio. Los jinetes explicaron su misión, regresarla sana y salva, restaurar su lugar, cumplir su destino. El pecho de Isen se cerró. Asintió despacio, dando un paso atrás, como si hubiera recibido un golpe. Entonces, deberías irte, dijo, aunque cada palabra sabía a ceniza. Esa noche no pudo dormir. Se sentó solo frente a las brasas moribundas del fuego, la cabaña más vacía que nunca. Pensó en la bondad que había crecido entre ellos, en los momentos silenciosos que habían sanado heridas que él no sabía que seguían abiertas. Al amanecer, ensilló un caballo. Cuando May salió, vestida de nuevo con ropas finas que le habían dado sus escoltas, se detuvo en seco. ¿Qué haces? Voy contigo, respondió Isen con sencillez. Al menos una parte del camino. Allá afuera es peligroso. Ella lo miró, con emociones encontradas. No me debes nada. Lo sé, dijo él. Por eso lo hago. El viaje fue largo y peligroso. En el camino, Isen defendió al grupo de bandidos, los guió por terrenos difíciles y se interpuso entre May y el peligro más veces de las que podía contar. En esos momentos, ella vio la profundidad de su carácter, no forjado por títulos ni poder, sino por una compasión entregada libremente. En el límite de la civilización, donde sus caminos finalmente se separarían, May desmontó. No puedo pedirte que abandones tu vida, dijo. Pero debes saber esto, lo que me diste fue más que supervivencia. Me diste esperanza cuando no tenía ninguna. Isen tragó saliva. Tú también me diste algo, admitió. Me recordaste que la bondad aún importa. Que incluso un hombre solitario puede marcar la diferencia. Ella sacó un pequeño colgante de jade de su túnica y lo colocó en su mano. Donde quiera que estés, dijo, nunca estarás solo. Años después, las historias se extendieron. De una princesa que regresó para reclamar su trono con una sabiduría nacida del sufrimiento, que gobernó con empatía hacia los más débiles. Y de un ranchero que reconstruyó su vida, abriendo su tierra a viajeros necesitados, ofreciendo refugio sin hacer preguntas. Isen solía sentarse en su porche al atardecer, el colgante tibio sobre su pecho, observando el horizonte. Sabía que sus mundos habían cambiado para siempre, no por el destino ni por la sangre, sino por un solo acto de compasión en una llanura silenciosa. Porque a veces, las transformaciones más grandes no comienzan con el poder, sino con la bondad dada sin condiciones.